Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4, leemos lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí el Señor Jesucristo estaba enseñándonos una cosa importantísima. Es que nosotros somos criaturas con dos naturalezas. Una criatura de las muchas que hay, como son las aves, los peces, los animales, tienen una sola naturaleza. La naturaleza material, la naturaleza natural, como llamamos natural. Nosotros tenemos la naturaleza natural, material, pero también tenemos otra naturaleza que es espiritual y que es alma, que es otra naturaleza que nunca dejará de ser. Por eso la Biblia dice que en Génesis hagamos al hombre a nuestra imagen. Quien estaba hablando era Dios. Y cuando Él habla, alguna gente no se fijan que Dios está hablando en plural. Está diciendo hagamos. Entonces, ¿quiénes estaban? Al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Estaba hablando Dios. Pero Dios es un Dios trino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso cuando nos hizo a su imagen, Él dice que sopló aliento de vida en nosotros, exhaló de su interior, nos dio algo que es de Él, y eso es ese aliento de vida. La vida que hay en Él la puso en nosotros, y la vida que hay en Él no se extingue. O sea, cuando Él nos creó en esa naturaleza espiritual, nos dio una naturaleza que es eterna. Es eterna. Por eso es que nosotros somos las únicas criaturas de este mundo que tenemos dos naturalezas, los seres humanos. Los ángeles son creación de Dios, pero ellos tienen una sola naturaleza, la espiritual. No tienen cuerpo como nosotros. Nosotros somos los únicos que tenemos cuerpo y espíritu. Por tanto, cuando el diablo llega a tentar a Jesús, sabiendo que tenía 40 días de ayuno, que él físicamente tenía hambre, y pienso yo que el diablo pues tiene su poder y tiene poder y tiene mucho poder y puede hacer muchas cosas, de tal manera que él creó un aroma con olor a panadería que está saliendo ahí. 40 días. Pues claro, el diablo hace tantas cosas con tal de que tú caigas en pecado, de que caigas en lo que él quiere hacer. Te va a hacer oler, te va a hacer sentir, te va a hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él le dijo: ¿tienes hambre? A ver, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Lo estaba tentando a mostrar su deidad, pero bajo un reto, mostrando que él en su orgullo
y pudiera declarar, pues para que veas que sí hago pan y lo hago grandote. No, él sabía que caer en la tentación y someterse a la autoridad de él, ya lo había hecho Eva y Adán. Le habían obedecido, le habían creído más al diablo y se habían sometido a él, y por eso habían perdido no nada más la autoridad, sino perdieron su vida espiritual. Estaban muertos los seres humanos a partir de Adán y Eva, muertos espiritualmente, pero vivos físicamente. O sea, por eso es que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él veía a toda la gente muerta espiritualmente. Vivían físicamente. Pero volvamos a la tentación. Le dice el diablo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo de esta manera, ya lo leímos, pero yo le trato de hacer una paráfrasis. Paráfrasis es cuando lo dices en tus palabras, pero sin apartarte del contenido. Yo lo imagino que le dijo, mira diablo, tú me estás diciendo que convierte estas piedras en pan, porque sabes que tengo hambre, sabes que me estoy muriendo de hambre, pero no voy a caer en tu tentación a pesar de mi hambre. Porque en la palabra de mi Padre está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que de este pan que tú quieres que yo, dáselo fuerte. Quiere decir que de este pan que tú quieres que yo coma, que es un pan físico para mantener mi cuerpo físico, este me va a sostener mi cuerpo físico, pero lo más importante para mí no es mi cuerpo físico, sino mi relación espiritual con mi Padre. Eso es lo que me da vida y es lo que me sostiene en vida. Por eso es que en un momento dado Él le dijo, ¿sabes qué? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y Él lo estaba dando como una enseñanza para toda la humanidad, para todos los hijos de Dios que iban a venir durante todos los siglos después de este evento. Y en eso estamos tú y yo, donde Dios está diciendo, tú eres una criatura que necesita el pan físico, sí, pero si quieres vivir, necesitas el pan espiritual, el pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a entender que el Señor nos está enfocando a una circunstancia, no una circunstancia, a una cosa que se llama la palabra de Dios. Por eso quiero decirles que la palabra de Dios es tan poderosa que no nada más puede darnos vida a los que estamos muertos, sino que puede transformar, puede cambiar cualquier vida, por muy lastimada, dañada o destruida por el diablo que esté. Tiene poder para cambiar, para alegrar al entristecido, para sanar al enfermo, para consolar al afligido. Por eso sabemos que hay poder en la palabra de Dios para hacer que las cosas que no son, sean. Las cosas que no se ven, se creen. Para hacer que las cosas que tú esperas y que no existen, sean creadas. Por eso el Señor comenzó cuando escribe su palabra. Así como dijo el Señor Jesucristo, escrito está. Yo puedo decirte en esta mañana, escrito está en Génesis capítulo 1, versículo 3, está escrito lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué estamos viendo ahí? El poder de la palabra.
Entonces Dios nos está mostrando que la palabra escrita, la palabra que Él habla, tiene poder para crear lo que no es, lo que no existe. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque esa tiene la capacidad, la habilidad, el poder, la gloria de Dios implícita en ella para crear, formar, transformar, proveer. Todo lo que tú necesites está en Dios, y Dios lo hace a través de su palabra. Por eso te dice hoy: lee mi palabra, conoce mi palabra, porque en ella está todo lo que tú necesitas y eres. Por eso les decía, dáselo fuerte, les decía que a principios de año les entregué a todos ustedes una hojita que dice la lectura de la palabra, para leer la Biblia en un año. Y algunos ya van ahorita entrando al 6º mes y no han leído ni siquiera la primer parte del mes de enero. Así es que tienen 6 meses para meterle velocidad, porque en diciembre les voy a recoger las hojitas a todos con sus nombres. Van a decir: ay, yo no voy a venir ese domingo. Te me escapas a mí, pero no a Dios. A Dios que te está diciendo: la palabra de vida es mi palabra. Léela, escudriñala. Y dijo el Señor Jesucristo: porque ella es la que da testimonio de mí. Y Jesucristo es Dios. A leer la palabra, no agarres nada. Si vas atrasado y tienes que leer 10 capítulos o 15 diarios, a ver cómo le haces. Te acuestas noche, te levantas temprano. Ahora sí que no comas, haz ayuno y dedícate a la palabra. No sé, pero una cosa sí sé: que esta palabra poderosa, que tiene capacidad de crear y dar vida, va a dar vida a tu vida. Entonces, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios tiene capacidad de crear. Y quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Dios es eterno. Dios no tiene principio, o no tuvo un principio. Pero es que tuvo un principio. Él es Dios, siempre ha existido. No tiene un principio ni tiene un fin. No es como nosotros, que todo lo queremos iniciar. ¿Y en qué momento se inició? No se inició, Él es. Por eso es Dios. Él es. Por eso cuando Moisés le preguntó su nombre, le dijo: dime cómo te llamas para decirle yo a los que están allí en Egipto, porque hay un montón de dioses, para que sepan cuál eres tú. Y él le dijo: yo no tengo nombre, yo soy. Ese es mi nombre. Yo soy. Entonces, al decir él es que siempre es. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Habló en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Habló en plural porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en una deidad, pero son Dios. Igual que tú, tienes espíritu, alma y cuerpo. No es lo mismo el cuerpo que el espíritu. No es lo mismo el espíritu que el alma. Ni el alma es igual que el cuerpo. Somos tres en uno. ¿Qué te está diciendo Dios? Que nos hizo a su imagen y semejanza, para que no digas: es que yo no entiendo a Dios. Pues no te entiendes a ti. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Eres tres en uno, así Él es tres en uno. Y no son lo mismo ni el espíritu ni el cuerpo. Tampoco es lo mismo el Hijo y el Padre y el Espíritu. Son tres
son lo mismo en poder, en gloria, en deidad, en amor. Son lo mismo. Si tú ves al Padre, estás viendo al Hijo. Por eso el Hijo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo son tan unidos. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. La semana pasada estaba leyendo algo del Espíritu y dice: y el Espíritu es el Señor. Cuando eso sentí que Dios me dijo: pon atención, el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es el Padre. Es el Padre. El Espíritu Santo es el Hijo. El Espíritu Santo es el Señor. Entonces dije: entonces ¿para qué me ando peleando? Que sí, que el Señor a quien tú alabes y bendigas es el Señor. El Espíritu Santo es el Señor. El Padre es el Señor. El Hijo es el Señor. Por eso es que ahora estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Mi palabra, dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo nos revela al Padre y la palabra describe al Padre en este momento. Por eso vamos a leer Hebreos 13:8. Todo eso se los digo para que entiendan esto. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que cuando la Biblia nos está diciendo que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, quiere decir que Él es Dios. Cuando Cristo vino al mundo, no vino a ser Dios. Él ya era Dios antes de la creación del mundo. Y un día vamos a tener una predicación o un estudio sobre esto. Jesucristo fue sacrificado antes de la creación del mundo, en el plan de Dios. Antes de que fueran creadas todas las cosas, Jesucristo ya estaba, ya existía como Hijo de Dios, no como cuerpo. Un día tuvo que venir a tomar un cuerpo en el plan de Dios. Pero en el plan de Dios Él sabía que iba a crear una humanidad, que iba a haber un diablo, que iba a haber un pecado, pero Él ya preparó todo en un plan perfecto. Y en ese plan, ya me adelanté a la predicación, estabas tú. Dios sabe por qué. Ya sabe por qué te lo revela en esta mañana. Eso no se los dije en la mañana. Pero simple y sencillamente tú estabas en ese plan. ¿Por qué? Porque está diciendo la Biblia, Jesucristo es el mismo. Entonces quiere decir que cuando tú veas a Jesús, nunca se te olvide que es el Dios eterno, la persona del Hijo, que vino un día en la historia, en el tiempo, vino a través de la Virgen María, tomó un cuerpo y nos mostró a Dios. Por eso dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo, vino a revelarnos a Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el sacrificio de Dios por nosotros. Entonces es cuando entendemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, nosotros vemos que la palabra de Dios entonces es la misma, porque es el poder que emana de su boca. Y el día de hoy no es diferente. La palabra de Dios emana de la boca ¿de quién? De Dios. Y hoy no es diferente. Dijimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hace rato cantábamos: la gloria de Dios sostiene mi vida. Y cuando estaban cantando, vi varios rostros llorando, unos entregándose en alabanza, otros llorando, limpiándose las lágrimas, porque sentían y estaban sintiendo la presencia de Dios en este lugar. Y quiero decirles que la presencia de Dios no está separada de su gloria.
Al contrario, donde Él está con su gloria. Entonces es cuando experimentamos la presencia de Él aquí. Cuando estabas cantando, cuando estabas sintiendo su presencia, entonces lo que estabas tú sintiendo era precisamente la misma gloria, presencia de nuestro Dios aquí en medio de nosotros, que te estaba abrazando, que te estaba diciendo: yo soy todo lo que tú necesitas. Por tanto, Él está aquí. Él está aquí. Si está aquí. Y si está aquí, es que tú has creído lo que su palabra dice. Si tú crees lo que su palabra dice, estás creyéndole a Dios. Estás creyendo en Dios. Porque una cosa es creer en Dios. Yo creo que Dios existe. Y otra cosa es creerle a Dios lo que Él dice. Por eso es tan importante que una persona diga: yo creo en Dios. Muy bien. Quiero decirte una cosa. El diablo cree en Dios y sabe que existe. No puede negarlo. La Biblia nos dice que el diablo a veces se presentaba ante Dios y a platicar con Él. Y Dios en su gracia, no sé, le permite y le dice: ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas, diablo? Y el diablo le contesta: ando por el mundo rodeando todo. Y fue cuando Dios le dijo: ¿no has visto que mi siervo Job es fiel? Bueno, ya no vamos a meternos a la historia de Job, léanla. Entonces, lo importante es que el diablo platica con Dios, cree en Él, claro, si lo conoce y habla con Él. Pero otra cosa es diferente, es que Él crea que existe y que es, y otra cosa es que le haga caso a su palabra. Eso es creer su palabra. Y es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Que tú no puedes vivir sin su palabra. Que la palabra de Él, el Señor Jesucristo lo dijo, y es un texto que va a partir de hoy en adelante un antes y después en tu vida. No solo de pan físico vas a vivir. Dios quiere que te alimentes de su palabra y que creas su palabra, porque su palabra es la que va a sostener la vida espiritual que tú tienes como creyente, como hijo de Dios. Pero hay otra cosa más importante. Hay muchos de ustedes que en esta mañana están aquí, pero no están seguros de ir al cielo hoy. No están seguros de tener la vida eterna. Es más, están diciendo: pues yo creo que a lo mejor sí voy, aunque yo no le he hecho mal a nadie. Siempre decimos: yo no le he hecho mal a nadie. No le has hecho mal a nadie, según tú. La Biblia dice que ninguno es justo, que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno. Y el que diga que es justo y que no ha pecado, ese es mentiroso. Por tanto, ya no eres tan inocente. Y dice la Biblia que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ese es el infierno. Entonces quiere decir que ninguno de nosotros es limpio de culpa. Todos hemos pecado y todos, como dice Romanos 3:23, porque estamos destituidos, porque la paga del pecado es, ahí está, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes hemos pecado? Todos. Ahora Romanos 6:23. Este es 3:23. Vemos lo que dice la palabra. Si estamos creyendo que la palabra es la que da vida,
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Ahora, una pregunta importante. Tú estás en esta mañana aquí. ¿Estás seguro de que si hoy te mueres, oye lo que estoy diciendo, seguro de que si hoy te mueres vas a ir al cielo? Si no estás seguro, necesitas asegurarte de que vas a ir al cielo. Y solamente lo vas a tener esa seguridad si crees la palabra que Dios te va a hablar en estos momentos. Todo ha venido siendo la palabra, todo ha sido la palabra. Pero la palabra de Dios dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte. Entonces tú tienes que reconocer que tus pecados, nuestros pecados, nos llevan a la muerte eterna. Quiere decir que Dios nos ve como vivos físicamente, pero ya muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nadie podemos decir que no tenemos pecado. Entonces todos estaríamos muertos hasta que no venga aquel que da vida. Y la Biblia dice en Juan 14:6, vean lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está una palabra. Esta es una palabra que está escrita. Es una palabra que Dios te está dando. Es una palabra que Dios te está diciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que la salvación no depende de una religión. La salvación depende del Salvador, del Hijo de Dios, y este es Cristo Jesús. Él lo dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Padre cuando Jesucristo bajó a las aguas del bautismo y Juan lo bautizó y él salió del agua? Dice que se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, a él oíd. El Padre nos lanzó una palabra que nos guía, una palabra que nos dirige. ¿A dónde diriges tu vida? ¿A dónde diriges tu mirada? ¿A quién le estás confiando tu vida? El Padre eterno, el Creador, dice, este es mi Hijo, a él óiganlo. Y Jesucristo está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al cielo donde está mi Padre si no es por mí. Dios es amor. Por tanto, podemos decir que hay amor y misericordia en la palabra de Dios. En el corazón del Todopoderoso Dios, Él quiere bendecir nuestras vidas y Él quiere guiarnos y hacernos entender que su palabra Él la dejó para que tuviéramos vida y vida eterna. En el Salmo 107, 19 y 20,
leemos una cosa importante acerca de la palabra. Todo comenzó con Mateo 4:4, donde dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, cada palabra que yo estoy diciendo no es mi palabra, es la palabra de Él. Y esa palabra trae vida. Pon atención, no te distraigas, porque cada palabra que estoy diciendo no es mi palabra, sino la palabra de Él. Y ven lo que pasó en el Salmo 107, versículos 19 y 20. Dice, pero clamaron, ¿qué? A Dios, a Jehová. ¿En dónde? En su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Y luego, precioso, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quiere decir que cuando ellos estaban en aflicción, en angustia, en padecimiento, buscaron a Dios, clamaron a Dios. No es solamente hablar con Dios. Es Dios, Dios nuestro, ¿dónde estás? Te necesitamos. Clamar a Dios es gritar. Por eso cuando hay un clamor muy grande, cuando hay un muerto, la gente llora, grita. Clamaron a Dios. Él escucha tu clamor. ¿Y qué es lo que hace? Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Estaban necesitados. Por eso cuando tú entiendes que tú estás clamando, todos nosotros hoy estamos reconociendo que somos pecadores, que el pecado nos lleva a la muerte, que vamos camino a la muerte eterna, que vivimos físicamente, pero cuando esta vida termine, ¿a dónde vas a ir y en dónde vas a estar? Eso es lo crítico, por eso Dios te trajo aquí hoy. Porque Él quiere que tú reflexiones y medites. ¿Dónde voy a estar hoy? Si hoy muriera. Algunos han sido honestos conmigo cuando hablo con ellos. Me dicen la verdad, es que me estoy yendo al infierno. Y les he dicho, te felicito por tu honestidad y honradez. Porque la mayoría de la gente ni siquiera pueden decir, soy pecador y he hecho lo malo, me estoy yendo al infierno. Sino que dicen, yo no le he hecho mal a nadie. Somos mentirosos, ladrones, hipócritas, celosos. Odiamos, guardamos rencor, vivimos en amargura, en celos, en fornicaciones, en adulterios, en drogadicciones, en alcoholismo, en robos, en hipocresía, en hechicerías, en brujería. Todo lo que ofende a Dios, eso lo hemos practicado. Hemos estado lejos de Dios en nuestra soberbia, en nuestro orgullo. Pretendemos ser santos y perfectos, pero en nuestro interior Dios puso algo. Y yo digo que eso es algo que Él puso en nosotros para bendecirnos. Se llama conciencia. Y la conciencia, por muy borracho que estés, siempre te va a decir, hiciste mal, ofendiste a tu esposa, golpeaste a tus hijos, los ofendiste, los regañaste como no debías, tienes que corregir. Y ahí está la conciencia. Cuando ya somos creyentes en Cristo, entonces el Espíritu Santo te dice, es Dios, estás mal. Pero antes de conocer a Dios, Dios puso su conciencia. Entonces nos hace entender que no hay religión, porque todos tenemos religión, es rara.
la persona que no tiene religión. Es rara. Todos buscan una religión. Y todos pensamos que nuestra religión, por tener una religión, nos lleva al cielo. Y estás equivocado. La religión no salva. La religión tiene muchos pensamientos buenos y todo. Y quiero decirte que ni aún alguien dirá, es que la religión cristiana, evangélica, como la que tienen en mi iglesia, es así salva. Tampoco. Los cristianos de esta iglesia somos salvos porque Jesucristo es nuestro Señor. Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Porque Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Aquí no predicamos una religión. En la religión cristiana evangélica, si está Cristo, entonces no es que la religión valga, sino que Cristo es el que le da valor a esta congregación. Porque tenemos a Cristo. Entonces, si tú en esta mañana te das cuenta que todos los que hemos pecado, quiere decir que necesitamos al Salvador. Y aquí hay dos tipos de personas en esta mañana. Los que ya tienen a Jesucristo en su corazón y los que todavía no lo tienen. Pero hay una cosa importante que tú debes de conocer. Jesucristo vino a salvarnos. Dice su palabra y los sanó. Y luego dice que Él nos salva. Quiere decir que la palabra de Dios tiene un poder grande y glorioso para salvar y para sanar. Probablemente algunos de ustedes en esta mañana están necesitados de sanidad. Y Dios te puede sanar hoy porque Él lo dijo en su palabra. Solamente tú tienes que creer su palabra. Porque si no crees su palabra, estamos como el diablo. Creo en Dios, pero no creo lo que dice. Si tú crees en Dios y crees lo que dice y confías en esa palabra, cuando pones tu confianza y depositas tu confianza en esa palabra, entonces eso se llama fe. Pero la fe no salva. La fe tiene que estar puesta en Cristo. La fe es una puerta que se abre hacia la gracia salvífica y poderosa salvación que Dios tiene para tu vida. ¿Se entendió? La fe nos salva. La fe en Cristo, en la persona de Cristo, esa es la que salva. Por eso dice Efesios capítulo 2, 8 y 9. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Siempre hemos dicho, la fe salva, la fe. Ya pusiste tu fe en la fe y no pusiste tu fe en Cristo. Ten cuidado. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es el medio que te lleva a confiar en la palabra de Jesús, en Cristo, y eso te hace salvo. Entonces, la palabra es lo importante. La palabra de Dios que nos lleva a través de la fe en esa palabra al Salvador. Y en esta mañana yo quiero decirte que hay palabra para sanidad, hay palabra para salvación. Y vamos a leer un evento que sucedió en la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 3. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 5, del 1 hasta el 6. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua,
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, ¿qué entendemos? Que en aquel estanque Dios en su gracia enviaba a un ángel a mover el agua. Cuando veían que el agua se movía, el primero que entraba era sanado. Y había que esperar otro tiempo para que se volviera a mover el agua. Yo me imagino que no era un movimiento de aire por encima, ha de haber sido un movimiento así fuerte, como una especie de un remolino ahí adentro que se movía. Entonces sabían que ese era el momento y el primero que entraba sanaba. Y dice que había una multitud de enfermos junto a aquel estanque, porque en su gracia Dios mandaba a un ángel a moverlo de tiempo en tiempo. Mi pregunta es: ¿cada cuándo lo habría hecho? Puedo pensar, a lo mejor lo hacía una vez a la semana, o lo mejor lo hacía hoy, mañana y pasado, 3 días. Un día hoy movió y mañana se volvió a mover, otro día se volvió a mover, y después pasaban un mes sin que se moviera. Así podemos pensar que la gente no podía saber cada 8 días, no. Era de tiempo en tiempo, que decir, no podían saber cuándo el Señor lo movía. Podía moverlo 5 días seguidos, podía moverlo una vez al mes, podía uno moverlo lunes, miércoles y viernes, como no se le antojara al Señor. Ellos estaban esperando todos el movimiento del agua, la gracia de Dios para sanar. Pero en aquella ocasión había un hombre que tenía 38 años que estaba paralítico y estaba en un lecho. A lo mejor lo tenían ahí en el borde y otros estaban ahí esperando ahí, a lo mejor se cansaban y estaban ahí. El ciego que decía: necesito ir, dime, le decía al sordo. El sordo decía: no, yo necesito ir, yo puedo ver. Y allí se ponían de acuerdo a ver cómo le hacían. Pero este hombre estaba paralítico y le dice al Señor: si quiero ser sano, pero cuando voy y quiero voltearme para caer, otro me gana, pero aquí sigo esperando mi sanidad. Quiero que tú pienses, nosotros hemos sido como estos hombres que estaban ahí. Todos estamos enfermos y necesitamos el perdón de Dios de nuestros pecados. Algunos enfermos físicamente y estamos buscando en la religión la salvación y la sanidad. Pero no es la religión, es Cristo el que sana, es Dios el que sana. Y estamos volteando hacia otro lugar cuando Cristo estaba ahí hablando con aquel hombre. ¿De quién son los ángeles? ¿Quién creó los ángeles? Dios. Los ángeles servían a Dios. Los ángeles venían y servían a Cristo. Quiere decir que ahí estaban, Él mandaba a los ángeles a mover el agua. Ahora estaba el que manda a los ángeles. Estaba ahí, hablando con aquel hombre. Pero aquel hombre no se daba cuenta. Por eso es que hoy quiere que nosotros dejemos de mirar
a los médicos, a la gente, a los amigos, a los que nos pueden ayudar, a los que tú aprendas a voltear tus ojos a Dios, que tiene una palabra poderosa que cambia, que crea, que sana, que liberta, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aún económicamente puede levantarte y ayudarte si tú buscas a Dios y buscas su palabra. Entonces Dios nos está hablando hoy de lo importante que es que pongamos atención a lo que Él dice. Entonces le dijo a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Parecía una pregunta torpe o tonta. Claro que quiero ser sano, aquí estoy. ¿Quieres ser sano? Le dijo: aquí estoy desde hace 38 años y me ganan. Dios en su misericordia le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel hombre, entre aquella voz y aquella palabra que impactó su corazón, creyó, se levantó y se fue a su casa. Y dice que inmediatamente era sábado, y el sábado era un día sagrado para los judíos. Ellos no podían hacer ninguna acción, ningún trabajo. Entonces estaban buscando un pretexto los fariseos y los judíos de la religión para acusar a Jesús. Y le dijeron a aquel hombre: ¿quién te sanó? Porque es sábado. ¿Quién te sanó? Y él dijo: no sé, estaba aquí parado, me dijo, yo le dije, creí y ya estoy sano. Entonces se fueron, no pudieron identificar quién, pero dice la Biblia que después se encontraron Jesús y este hombre en el templo. Jesús lo llamó y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué había pasado? ¿Qué puedo entender? Que este hombre había recibido la sanidad por la palabra poderosa de Dios. Recibió su sanidad, pero no recibió salvación, porque no supo quién lo había sanado. No puso su fe en su salvación, en la persona, sino al contrario, cuando él está en el templo y le advierte a Jesús, le dijo: ya fuiste sanado, no peques más para que te venga una cosa peor. Él fue, como era un religioso judío, eso sí, era un religioso judío, pero no era salvo. Fue y le dijo a los fariseos, le fue y le dijo a los sacerdotes que había sido Jesús el que lo había sanado en sábado. Entonces ya tenían un motivo para poder buscar a Jesús para matarlo. Entonces aquel hombre no estaba viendo al Hijo de Dios ni a Dios como su Salvador, sino a un hombre que lo había sanado, pero que había violado el sábado sagrado para los judíos. Era un religioso sanado, pero sin salvación. Hay mucha gente que es sanada aquí en la iglesia, pero todavía no han entregado su vida a Jesús. Tú puedes ser sano, pero te estás yendo al infierno, porque tus pecados no han sido perdonados. Hay personas que son salvas, que ya han sido perdonados sus pecados, pero todavía no han sido sanados en sus cuerpos físicos. Quiere decir, cristianos que ya aceptaron a Cristo, que falta que sean sanados. Pero hoy Dios, hoy está diciendo una cosa doble. Yo estoy aquí. ¿No cantamos la gloria de Dios? Y si sentimos la gloria de Dios es porque Él está aquí. Dios es espíritu. No lo ves, pero lo sientes. Tú sabes cuando Dios está hablándote. Tú sabes cuando Dios te está señalando con su dedo y te está diciendo: tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Tú necesitas la salvación de tu alma.
Tú necesitas salir de aquí transformado y cambiado, libre de ese pecado que te ha tenido atado, de esa liberación que necesitas, esa sanidad en tu cuerpo. Entonces es cuando vemos que Jesús lo buscaron para matarlo. Él entonces dijo estas palabras que son poderosas y gloriosas. En el mismo capítulo más adelante nos dice esto el Señor. Capítulo 5 de Juan, dice en el 21, porque como el Padre, oigan, pongan atención, estamos oyendo su palabra, la palabra que da vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Atención, atención. El Señor habla así: de cierto os digo. Cuando Jesús decía estas palabras, estaba diciendo: no se distraigan, pongan atención, porque esto depende una cosa trascendental. Y les dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ve lo que dice el 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán esa voz. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora. Ahora quiero que escuchen. Y ahora es. Y ahora es. Hoy, ahorita, en este momento, estás escuchando la voz del que es, del que era, el que es hoy. Él es Dios, eternamente y para siempre. La voz está hablando ahorita a tu corazón. La hora viene y la hora es. Dice: cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Si tú sabes y reconoces que estás muerto en tus delitos y tus pecados, que vas camino a la muerte eterna, ahorita es el momento en que Dios te está hablando y te está diciendo: arrepiéntete de tus pecados, recíbeme en tu corazón y yo te voy a dar vida eterna. Porque los que están muertos y oyen mi voz, mi palabra, vivirán. Vivirán. Y dice en el versículo anterior: no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Ahora yo quiero que escuches la voz de Él. Ahorita leímos su palabra. Voy a poner mi mano sobre el micrófono, porque dice la Biblia: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra de Dios.
Y esa es la invitación que Dios tiene para ti. En esta mañana, Dios te ha hablado, has oído su palabra, la palabra de vida. Él, Cristo, es la palabra de vida. Por eso, si tú no estás seguro, oye lo que estoy diciendo, de ir al cielo hoy, aunque tengas religión, si no estás seguro o segura de ir al cielo, hoy Dios te ha hablado y tú lo has entendido claro. Necesitas pedirle perdón a Dios y decirle: yo he estado confiando en que de repente se mueva el agua. He estado confiando en mi religión, pero ahora te estoy escuchando a ti, oh Dios, que quieres venir a mi vida, que quieres entrar a mi corazón. ¿Sabes qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? Escucha la voz de Dios. Él dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta no es mi palabra, es Él hablándote, es Él diciéndote: si has escuchado su voz, Él va a entrar en tu vida y te va a salvar. Y en este momento yo te invito para que lo llames a entrar y hoy puedas salir de aquí con la seguridad de que si hoy te mueres, vas a ir al cielo. Porque lo que Él dice es verdad. Su palabra es verdad. Él es la palabra del Dios santo y nunca va a dejar de ser santo por fallar a su palabra. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy pecador, que aunque tengo religión, no tengo la salvación. Pero hoy yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te entrego mi vida, Señor Jesús, y te invito a entrar. Abro la puerta de mi vida y de mi corazón para que tú entres en mí, me limpies con tu sangre todos mis pecados, toda mi maldad, todo lo malo que he hecho en toda mi vida. Hoy te pido perdón, Dios mío, y te pido que me salves y que tu palabra que dice que si yo te recibo, hoy he pasado de la muerte a la vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias por salvarme. Amén.